Nuestro entorno está en constante cambio y evolución. Tenemos que generar soluciones a los nuevos problemas y retos que nos van surgiendo. Por eso nuestra especie necesita estar creando e innovando constantemente. Antes la evolución era natural. Ahora hemos pisado el acelerador y lo que costaba millones de años en avanzar en la actualidad es cuestión de meses. Hoy en Yo Mono, investigación, innovación y desarrollo salvaje. Bienvenidos a Yo Mono. Los humanos innovamos, inventamos y creamos sin parar. Hoy hablaremos sobre nuestras capacidades para hallar herramientas y soluciones a nuevos problemas. Y para ello, como no, pondremos la vista en nuestros amigos los primates. En estos tiempos, reinventarse es casi una obligación. Las sociedades en crisis como la nuestra son las que más y mejor innovan. Y es que los humanos somos unos expertos en hacer de la necesidad virtud. Os voy a contar mi innovación favorita. Consiste en utilizar un palo, algo que hacen los gorilas y los orangutanes, para cruzar el río. Le tienen mucho miedo al agua y entonces han descubierto que si van midiendo la profundidad con el palo, pueden cruzar al otro lado. A veces, lo más sencillo es lo más brillante. Hoy, en Yo Mono, comprobaremos que el uso de herramientas no es algo exclusivo de los humanos. Los primates también saben innovar para crear soluciones ante los diferentes retos que les impone el destino. Pero, ¿somos las personas totalmente independientes a la hora de crear y enfrentarnos a los desafíos? ¿O nos dejamos arrastrar por el grupo? Lo sabremos en dos espectaculares experimentos que son un clásico de la psicología social. Pensé que estaba yo equivocada, porque si todo el mundo dice una cosa... Y como la noche va de innovación y creatividad, a ver qué somos capaces de inventar con nuestro invitado, el protagonista de la serie de televisión española Águila Roja, David Llané. David, muchas gracias por venir, acompáñame. A vosotros. Muy buenas. Gracias. Bueno, luego. Bueno, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos todos grandes fans de tu serie, pero además de actor, eres filósofo. He estudiado filosofía y sigo estudiando. Ajá, o sea que te interesan muchas cuestiones que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Sí. En tu trabajo, ya centrándonos en el tema de la innovación y de la creatividad, seguro que has tenido que ingeniártelas, ¿no? Que te has tenido que innovar, crear... Sí, en todos los ámbitos, ¿eh? Creo que de la vida tenemos que estar innovando y para llegar en esta carrera de actor, llegar arriba, tienes que utilizar bastante la imaginación. Porque la gente cree que la innovación se trata solo de inventarse productos o servicios, pero también se innova socialmente, en la comunicación, en el trato con otras personas o en las maneras de expresarnos. Sí, sobre todo en los castings. En los castings hay que innovar y tragar mucho también. Muy buen ejemplo, que en el casting tienes que marcar la diferencia, ¿no? Marcar mucho la diferencia para bien y luego disimular la diferencia para mal. Para mal. Muy bien. Cuando te rechazan, no te creas que te rechazan de forma agradable. Amable, como hacen los ingleses, ¿no? No. Les falta tacto, De acuerdo. Oye, ¿cuál crees que ha sido uno de los inventos más fantásticos de la historia? No tiene por qué ser relevante para la humanidad, puede serlo para ti solo. Yo soy un gran fan del vino. Hago mi propio vino. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿haces vino artesano? Sí. Bueno, qué increíble, pues eso es una innovación y eso es muy creativo. Me apasiona el proceso porque se sigue haciendo el mismo proceso, la misma alquimia que se hacía, bueno, ya en el Neolítico, así. Creo que ya se empezaron a encontrar los primeros fermentos. Efectivamente, tenemos pruebas en tinajas de hace 6.000, 7.000 años. Exacto. En los que ya encontramos restos de vino o de cerveza en el fondo de estas tinajas de cerámica. Sí. Y entonces yo... Estás en lo cierto. Me apasionó y hice el mismo proceso natural, sin añadirle nada de cosa química. ¿Y hay algún invento sin el que no podrías vivir? Aparte del vino, pues... Hombre, supongo que las herramientas, ¿no? Las herramientas son de uso cotidiano. El móvil a veces creo que ha sido un invento bueno, pero a veces
tiene sus dos lado lados, negativo, ¿no? sí, sí. Como los seres humanos, ¿no? Que Sí. tenemos dos lados, el positivo y el negativo, ¿no? Sí, esa especie es un lastre a veces para la comunicación entre las personas. O sea, Pues, a distancia bien, pero... Déjame que ahora te muestre algunas de mis innovaciones favoritas, pero en primate. Aquí tenemos al chimpancé, que ha cogido un pequeño palo y lo intenta meter en el hormiguero, ¿no? De manera que así puede coger varias a la vez sin que le piquen. Eso no evita que alguna en el pie, como veis, se lleve un mordisquito, pero es capaz, gracias a esta invención, de poder comer varias a la vez. No, en la boca no le pican ni nada. En la boca no le pican porque rápidamente se trata de morderlas, ¿no? De dar un mordisco y entonces ya anulas la capacidad, ¿no? de O sea, que defensa. supongo que han llegado aquí a través del ensayo y el error, ¿no? De meter Claro, la mano y... es que de hecho se tardan muchos años en aprender esta técnica. Tienen que observar muchas veces a su madre hacerlo y practicar con palos y demás antes de que les salga realmente bien, ¿no? De hecho, las madres suelen darles palos y para que jueguen, para que se familiaricen con los elementos, ¿no? Con los que luego pueden hacer estas cosas tan sorprendentes. Y ahora vamos a ver un vídeo en el que unos chimpancés utilizan herramientas, como lo haría cualquiera de nosotros. ¿Habéis visto cómo aprende el pequeño chimpancé en presencia de la madre? Porque no es una técnica fácil. Se tarda aproximadamente entre unos 3 o 4 años en perfeccionarla. Y hasta entonces te pasas todo ese tiempo, bueno, formándote como nosotros, ¿no? Mira, es muy parecido a lo que dura una carrera universitaria, un grado que llaman ahora, ¿no? Bueno, unos sí, 4 depende. años. Depende del tiempo. Sí. Bueno, pues una de mis innovaciones favoritas, sin duda, y que fue descubierta en los años 50 en Japón, es el de los macacos lavadores de patatas. Bueno, pues como veis, esta innovación les permite comer las patatas sin dañarse los dientes de arena. ¿Te imaginabas que fueran capaces de hacer algo así? No, o sea, está sorprendiendo que, o sea, la motivación principal que tienen es zampar, es comer. O sea, eso les ha agudizado, supongo, la imaginación. El comer, la necesidad hace que agudice el ingenio. El ¿no? ingenio. Ahora vamos con nuestro colaborador, Javier Cebreiros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? David Llaner. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Oye, me encanta tu personaje, ¿eh? Con 5 como él ya estaría España y a vendimiar cuando quieras, a Galicia, ¿eh? Bueno, ¿Te gusta sí, el sí. vino? Esto es de... ¿A mí también me invitas? Sí, pero vendimiar es duro, ¿eh? Lo sé, pero me Tengo va. un amigo lo siempre me lo dice. Pero es bonito, es bonito. Qué bueno. Bueno, pues te traigo... Quiero que nos comente, Pablo, un vídeo que ha encontrado y que yo creo que ¿Qué encaja es? perfectamente con la línea del programa. Me apetece que lo veamos. Qué maravilla, mirad. Lo que está haciendo es modificar un palo para poder introducirlo en un termitero y así poder conseguir las hormigas. Fijaos cómo la va modificando. Y acordaos que muchas veces al ser humano se le calificó como el único que sabía hacer herramientas, ¿no? Y eso durante mucho tiempo fue una de las características que nos atribuían como exclusivas al ser humano. Aquí tenemos una familia de macacos y están acariciando a una persona, el pelo de una persona. Pero fijaos lo interesante que va a coger uno de esos pelos y ¿qué creéis que va a hacer? Lo va a usar como hilo dental Qué bueno. para sacarse lo que tenga entre diente y diente. Ahí lo tenemos. Fijaos qué innovación más interesante, porque no hay ningún animal que se lave los dientes y menos los agujeros que hay interdentales, ¿no? No es una innovación para la supervivencia, es decir, no está en juego la vida o la muerte, simplemente la salud dental, ¿no? Son coquetos. Sí, bueno, supongo que a lo mejor se les quedó, ¿no? Por el Claro, algún aprendizaje tipo de tuvo que comida o venir algo. Sí, algún resto. como pasa con nosotros, ¿no? Cuando usamos el hilo A comer dental. la patata, a lo mejor se le quedó un poco de patata. Un poquito de y se patata a la puso- piel, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que ocurrió. Una pregunta, oye, ¿qué diferencia hay entre macaco, chimpancé? Yo es que no me aclaro, decís Eso macaco vas a y ver, y digo porque es macaco, pero... Son diferentes especies. El chimpancé es, conjunto al bonobo, es el primate más cercano a nosotros y están incluidos en la familia de los grandes simios, que son 5: orangutanes, bonobos, chimpancés, gorilas y el quinto gran simio, que somos los humanos. Y luego vienen otro tipo de primates, como son los macacos, los papiones, los babuinos. Es decir, hay hasta 265 especies de primates. Fijaos si hay diversidad y ejemplos en la naturaleza para aprender. Después vas a ver bien
Más de primates, ¿verdad? Sí, Después esto es un máster. ¿no? Esto es un máster. No. Sí. Pero a mí me gusta centrarme a veces en las personas porque nos centramos muchas veces en los inventos, ¿no? En Ford, en Edison, y hay ejemplos más cercanos. Y hoy me gustaría comentar 3 y también que deis vuestra opinión para ver qué os parecen. Y empiezo un poco futbolero. Yo no sé si eres futbolero, David. No mucho. Bueno, pero no es muy es de fútbol, pero al final yo creo que es de innovación. A ver qué os parecen. El primero que llamó mi atención siempre fue Johan Cruyff. Él, desde luego, fue un revolucionario en técnicas, en tácticas, en estilo de juego, pero hay una anécdota. Fue de los primeros que empezó con los patrocinadores. Que empezó a decir, oye, si yo quieres que lleve tu marca, págame. Nada de que esto se hace gratis, de que esta es la camiseta. Y en el Mundial del 74, creo que es, Fíjate, más de hay una 30 marca que años. tiene 3 rayas y él dijo, bueno, si queréis que juegue con vuestra marca, me pagáis. Y como no le pagaron, dijeron, bueno, pues arrancó una de las líneas. Y jugó todo el Mundial con una línea menos. Qué Parece interesante, algo simple, pero al final es innovar, ¿no? Es darle un punto más de... Claro. Y mira ahora los derechos de jugadores, todo lo que hay detrás, ¿no? Eso también le pasó a George Lucas con La Guerra de las Galaxias. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Creó todo el marketing, nadie daba un duro por las películas de La Guerra de las Galaxias. Ni siquiera los propios actores, Harrison Ford, Mark Hamill, rodaban eso y decían, esto es una patochada. Y entonces crearon para decir, bueno, yo me financiáis la película, pero aparte quiero todo el merchandising. Fue el primero que inventó el merchandising, según tengo entendido, y se forró gracias a eso. Que al final mira todo lo que hay detrás, ¿no? Es otro innovador, pero bueno, económico. Pues otro ejemplo futbolero, y este ya sí que es espectacular. Antonín Panenka. Toma ya. ¿Vale? El mítico penalti de Panenka, pues la historia del grandazo. penalti es 1976, final de una Eurocopa, en la prórroga quedan 2-2, 4-3 en penaltis, y llega Panenka y dice, bueno, ¿por dónde lanzo el penalti que si meto ganamos? Y él lleva 2 años pensando, los porteros siempre se tiran hacia un lado porque si no les da tiempo a llegar. Si tú tiras por el centro y tiras fuerte, el balón igual se te va alto, pero si tiras por el medio despacito, sería gol seguro. Lo ensaya. ¿Qué dicen los compañeros? No tires así, ni se te ocurra tirar así. Primer ejemplo de innovación, ¿no? Si te tiene que decir alguien que es imposible para que de verdad sepas que estás innovando. Entonces llega y ¿qué hace? Tira por el medio bombeado y mete gol y gana la Eurocopa. Espectacular. Pero a mí me gusta centrarme a veces en las personas porque nos centramos muchas veces en los inventos, ¿no? En Ford, en Edison, y hay ejemplos más cercanos. Michael Jackson, 1984, Thriller, hace un vídeo y en vez de contratar a directores de videoclips, contrata a un director de cine. Y hace prácticamente una película. Las coreografías de Michael Jackson, el moonwalk, lo recordamos todos. Y era un cantante, pero se arriesgó con ese punto de bailar, ¿no? Entonces, todas estas historias lo que tienen es la cualidad del personaje que hace David, yo creo, que es innovar completamente, afrontar un problema. Sí, buscarle soluciones, sí. Creatividad para buscar soluciones, talento y después, por supuesto, coraje para hacerlo. Y eso nos falta coraje a veces para arriesgar. Así que innovemos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Javier. Nos vemos Hasta después. pronto. Nos vemos después. Venga, nos vemos luego. Llega el momento del experimento del programa. ¿Me acompañas, David? Vamos. Por supuesto. Va. Por favor, ¿podrían salir 2 voluntarios del público para hacer el experimento con nosotros? Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Vamos a ir 10 familiares ahí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el desafío de hoy tiene su intríngulis. Se trata de sacar los cacahuetes de estos tubos de metacrilato con los elementos que tenéis en el plató. ¿Seréis capaces de hacerlo? Podéis usar cualquier cosa de las que veis. ¿Qué pasa, David? Ya sé la solución. No, entonces tú no. Sí, Entonces lo he tú leído no en tu puedes. libro, que por cierto está muy bien. Muchas pero gracias. eso me da una pista. Con No, lo cual, pues entonces tú fuera de la prueba. Tú no nos vales. puede ser algún elemento que no esté en la mesa. Efectivamente, que puede estar en el plató. No tiene por qué ser solo lo que veis delante. Pues ¿De acuerdo? En uno mismo también. Tenéis 30 segundos para solucionarlo. Comienza el tiempo. No te van a pasar hambre. Sí, estos en la selva no me duran 2 días. No, ahí, aguanta, ahí, podría ser. Bueno, si no, no no sé. sale. Pero claro, si no hace vacío... A ver las pajitas. A ver si vamos a quedar peor que los monos. Uy, 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 aquí. Casi. Bueno, se acabó el tiempo. Lo habéis intentado, lo habéis intentado. Y la verdad es que hemos hecho un poco de trampa, ¿verdad? Estaba David? complicado, sí, Estaba porque complicado. no he visto el elemento, pero me imagino cuál es. Sí. ¿Les explicas tú cómo lo harías?
si es lo que yo he leído, tendría que ser agua, creo. Sí. ¿Dónde, si hay... Ahí la tienes. Ah, Nos la habíamos escondido un Os la habían poquito, escondido, ¿eh? Seguramente hubierais dado con ella. y ahora es echar el agua. A ver cómo lo hace dentro. David. Bueno, echándola, vamos, a ver si no voy a saber echarla ahora al agua. Sí, sí. Muy bien. Ahí tenéis el cacahuete. Podéis cogerlo. Bueno, muchas gracias por haber participado. Y un platanito. Gracias. Venga. Bueno, ahora vamos a ver si nuestros amigos los primates saben hacerlo. En este caso es un orangután. Los grandes simios no solo aprenden por ensayo y error. También imaginan soluciones con la mente. Si no, mirad cómo este orangután resuelve este problema que nunca había visto hasta ahora. Lo interesante es que el agua no es una herramienta por sí sola. Hay que imaginarse las propiedades de esta, es decir, que algunos flotan. Y en esta noche tan innovadora vamos a seguir creando y quiero presentaros a un neurocientífico excelente. Manuel Martín Loeches. Pasa, por favor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Manuel? Encantado de verte. Toma asiento, por favor. Manuel, tú eres un gran neurocientífico y la primera pregunta que me gustaría plantearte es ¿qué papel ha tenido la creatividad en nuestra especie o en el desarrollo, en la evolución del ser humano? Bueno, desde luego, nuestra especie, es curioso, se caracteriza por muchísimas cosas. Tiene lenguaje, tiene el blanco de los ojos, tiene muchas cosas únicas, ¿no? Y creatividad es verdad que tienen muchos otros primates, pero en el grado en el que lo tiene el ser humano, eso es absolutamente increíble. No hay nada comparado con nosotros, ¿no? Fíjate además cómo, si vemos el registro fósil, vemos que desde los primeros homínidos pues tenían herramientas líticas, ahora se ha descubierto incluso que algunos Australopithecus también Incluso eran capaces de hacerlo, de ¿no? años, efectivamente. Claro, pero las innovaciones ocurrían muy escasamente, es decir, ocurrían cada muchísimos miles de años, ¿no? Y según nos vamos acercando a nuestra especie, según vamos llegando a nuestro momento, Se va acelerando. se va ¿no? acelerando este proceso Ajá. creativo, cada vez somos algo más creativos hasta que maravilla. llega a nuestra especie y esto explota. De repente la tecnología cambia cada pocos miles de años, surgen nuevas técnicas, surgen las trampas, surge el arco y engaño las táctico, flechas. ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Hay una explosión, digamos que nuestra especie, una de sus características es la creatividad, sin duda. Y Manuel, ¿qué papel tiene el cerebro? Porque obviamente hubo un desarrollo cognitivo para que todo esto se pudiera producir y ahí es donde eres un experto en la materia. Sí, no, desde luego todo depende del cerebro y para mí está súper claro, ¿no? Lo curioso es que nuestro cerebro ha aumentado muchísimo su volumen, su tamaño, especialmente el neocórtex, la corteza, la capa más exterior. Explícanos el neocórtex un poco para cuál es su función. Sí, para que lo sepa nuestra audiencia. Sí, fíjate, muchos animales, muchos mamíferos incluso viven con muy poquita corteza. Tenemos dispositivos para mantenernos vivos y encontrar alimentos y satisfacer nuestras necesidades que son más o menos básicos y compartidos con muchísimos otros animales, ¿no? El neocórtex, la corteza, es una capa que cubre a todas estas partes básicas, ¿no? Y que ha ido aumentando de tamaño, cada vez tiene más superficie, está enrollada, es lo que da el aspecto enrollado, esos pliegues, exactamente, ¿no? Y precisamente porque cada vez ha tenido más volumen y el papel que tiene es como controlar, satisfacer, facilitar el trabajo de esos sistemas que hay debajo que son los que nos mantienen vivos. O sea, ¿no? sería como un cuarto de control o un mando de Absolutamente, control, ¿no? Sí, Ajá. es un cuarto de control, especialmente lo que es la parte más anterior, es una de las partes que más han aumentado de tamaño en nuestra especie, ¿no? En el ser humano las ambiciones, las motivaciones son sobre todo sociales. Y curiosamente la presión social, la necesidad de tener éxito en sociedad o de llevarse recursos sociales es lo que ha hecho que la corteza vaya aumentando cada vez más y más y más hasta llegar al punto en el que estamos ahora nosotros, que tenemos una hipercorteza, es 3 veces más grande que la de un chimpancé, que ya es un ser muy evolucionado, ¿no? Y todo para poder sacar beneficios del entramado social en el que vive el ser humano, ¿no? Tomando el tema social, que obviamente es lo que también nos hace humanos, ¿no? Seguro, la vida sí, gregaria y lo que seguramente fomentó el desarrollo del cerebro, al menos como yo lo entiendo. Hay una serie también de limitaciones a la innovación o a la creatividad, ¿no? Como por ejemplo el estar conforme o la conformidad con la mayoría. Por eso quiero mostrarte
vídeo, mostraros a todos un experimento en el que replicamos el experimento de Asch. El psicólogo Salomon Asch llevó a cabo un experimento fascinante en los años 60 que hemos reproducido nosotros 50 años después. Reclutamos a 6 cómplices para ver si pueden modelar las respuestas de una víctima. En este caso es una chica de pelo largo. Vamos a hacer un ejercicio sobre percepción visual, donde en un lado tenemos una línea modelo y tenemos que decir a qué otras 3 líneas que tenemos al lado se parece más. En los primeros ensayos todos dicen la verdad. En este caso, la C. Vamos a empezar por ahí, venga. La C. 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 La C. La C. La C. ¿Tú? La C. Aquí es la letra A. La A. La. 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 A. La. Y ahora es la letra C. ¿Pero qué ocurre cuando nuestros cómplices comienzan a mentir? La B. La B. La B. La B. B. La B. La B. La B. Fijaos cómo la joven víctima se deja llevar por la opinión de la mayoría. La B. La B. Nuevo ejercicio. Está claro que la línea idéntica a la primera es la C, pero los cómplices van a mentir. La. La. A. La. 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 ¿Qué dirá la víctima? La. Hemos concluido la prueba de percepción visual. Al principio yo veía que las respuestas iban coincidiendo, pero después hubo una en la que todo el mundo empezó a decir una letra y a mí no me parecía que fuera. Empecé a dudar de mí misma y pensé que estaba yo equivocada, porque si todo el mundo dice una cosa... Fijaos que la necesidad de estar de acuerdo con el grupo puede a veces frenar la innovación. Es decir, tenemos que estar bailando entre la individualidad y entre la conformidad con la mayoría. Y esto a veces limita la innovación o la creatividad, ¿no? No sé qué opinas, Manuel. Sí, no, exactamente. El experimento demuestra claramente que necesitamos estar con un grupo, o sea, Claro. necesitamos estar conformes y no salirnos de él y que no nos rechacen, ¿no? Y efectivamente puede limitar la creatividad o la innovación en muchas personas, pero también es verdad que habrá, porque esto es una lucha entre seres humanos, entre seres de la misma especie, habrá quien tire de la innovación o quien se imponga o quien tenga una capacidad, pues muchas veces, de liderazgo o una personalidad un poco más imponente y acabe solventando estas barreras que nos ponemos muchas veces. Claro, Pues, en el experimento original solamente el 70% de las personas daba la respuesta que estaba conforme con la mayoría. Había un 30% que mantenía su individualidad y decía, Sí, no, sí. eso es incorrecto, ¿no? Sí, sí. Esto es como la mentira, ¿no? A fuerza de decir mucho es una cosa, un rumor o así, la gente Pues se tiene acaba mucho que ver. creyendo... ¿Y tú, David, con qué te identificas de este experimento? ¿Eres un lobo solitario, mantienes tu individualidad o también te preocupa mucho la aceptación del grupo? Intento ser lo más coherente posible conmigo mismo. No es fácil, y más cuando vives de cara al público y todo, es muy complicado mantener y saber dónde está la línea entre tu personaje público y tu responsabilidad, de alguna manera, hacia el público y tu propia responsabilidad como persona. De opinar, no opino, opino de política, no opino de política, Claro, opino es de unas complicado. cosas, opino de otras, me meto en un asunto... Esa línea Siempre me declaro más como un poquito más prudente, ¿no? Sí, claro, Hacia no aristotélica. es un blanco y negro, es un continuo en el que nos estamos moviendo y dependiendo del contexto, del momento en el que estamos viviendo, nos atrevemos o no. De hecho, es interesantísimo porque sabemos que, por ejemplo, los primates más jóvenes son los que más innovaciones generan. Unas innovaciones que al no estar de acuerdo con la cultura grupal de los adultos, muchas veces ahí se quedan y no se expanden, no las adoptan otros miembros del grupo, porque digamos que contradicen esa cultura grupal, ¿no? Claro, Que, además a los miembros del grupo que son mayores les suele costar admitir las innovaciones, ¿no? Claro. Y ellos son muchas veces los que imponen la conducta del grupo, ¿no? Exacto. Entonces existe ese rechazo, evidentemente.
¿Y qué papel tiene el lenguaje en la innovación, Manuel? Yo no estoy de acuerdo con este punto de vista. Digamos que con respecto al origen de la innovación en el ser humano, ¿por qué somos tan creativos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta flexibilidad a la hora de crear, ¿no? Hay como dos puntos de vista. Hay uno que es liderado por el filósofo Noam Chomsky, Sí. Que viene a decir que es la gramática del lenguaje. Fíjate, que son las reglas de combinación de palabras, ¿no? Está insertada en nuestro cerebro. Sí, según él, que una gramática universal. Tengo, gramática exacto, universal. hay como un módulo, un trozo de cerebro, digámoslo así, es como él incluso lo ve, que está en nuestro cerebro y que permite organizar el lenguaje, ¿no? Hacer combinaciones, es universal, como dice David, pero se adapta al lenguaje propio del lugar, ¿no? Entonces parece que ese combinador, es un sistema combinatorio, así lo llama él, es el que permite combinar cosas absolutamente absurdas muchas veces, que ningún otro primate, ningún otro ser lo haría, ¿no? Él tiene una frase muy curiosa que a mí me hace mucha gracia, que dice las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Su frase mítica primera con la que él expuso que efectivamente hay un combinador de elementos que le da igual que el significado sea coherente o no. Entonces, gracias a eso tendríamos como creatividad, es decir, tenemos un sistema que es capaz de combinar cosas, pues algunas veces unas combinaciones Pero son dices buenas. que no estás de acuerdo con eso. Yo no, no la estoy tuya. totalmente de acuerdo. Yo creo que el otro punto de vista es, bueno, tenemos una gran corteza cerebral que sobre todo está preparada para la vida social, es decir, ahí lo hemos visto, para adaptarse al grupo si hace falta, pero manteniendo dentro que la respuesta no es la correcta, para guardar un equilibrio, para intentar, ¿no?, vivir en la sociedad. Eso nos permite, ese cerebro, esa corteza tan grande, nos permite saber y deducir, y esto es innato, que tenemos intenciones, que hay causas para las cosas, puede haber segundas intenciones, alguien nos puede decir algo, pero detrás puede estar pensando algo, y venimos con dispositivos que desarrollamos para descubrir eso que está ahí detrás. Es lo que llaman la hipótesis de la inteligencia social, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a partir de esa inteligencia social vendría la inteligencia general que tenemos los seres humanos, o gran parte de ella vendría por ahí, y eso nos permitiría hacer descubrimientos. Pues vamos a ver un vídeo, comparaciones. también diseñado por Ash, en el que, bueno, unos individuos entran en el ascensor y vamos a ver qué ocurre. Salomon Ash diseñó otro gran y polémico experimento. ¿Nos dejamos arrastrar por el comportamiento de aquellos que nos rodean? En esta ocasión, los compinches se dan la vuelta de forma sincronizada en el interior de un ascensor a nuestra señal. ¿Qué harán el resto de las víctimas? ¿Y si todos sacan sus móviles? En conclusión, el grupo ejerce gran influencia en nuestro comportamiento individual. Una vez más, la individualidad frente a la conformidad del grupo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Se adaptan, se adaptan. Me estaba preguntando yo si pasaría lo mismo si se intercambiaran billetes, todos menos uno. Si el otro intercambiaría billetes... Cogería algo, ¿no? Daría él. Yo creo que sí, que a lo mejor el altruismo, al ver a otros, No su sé, prestigio está en juego, ¿no? Y sabemos que el prestigio. Pero yo creo es que ya muy se preguntaría importante. si algo falla. Yo creo que ahí se preguntaría si algo falla. Me están grabando, ¿no? Me están grabando alguna cosa. De todas formas, aquí yo esto lo veo como un ejemplo de que nuestro cerebro, aparte de las necesidades de adaptarse al grupo y demás, es que es un espejo continuamente. Es decir, hablan de las neuronas espejo, pero es que en realidad todo el cerebro es un espejo, en el sentido de que todo lo que vemos hacer lo realiza nuestro cerebro de manera sutil, muchas veces, y a veces incluso hasta explícita, que se ve. Es decir, yo me rasco la nariz y enseguida todo el mundo, su cerebro, se está rascando la nariz. La cuestión es que incluso en algunos casos se la rascan de verdad, o bostezamos y los demás lo hacen. Este tipo de comportamientos son parecidos a esto, ¿no? Digamos, imitamos al grupo incluso de forma automática. En este caso, hombre, es muy chocante, ¿no? Entonces lo más probable es que piense, ¿no? Aquí está pasando algo, pero por si acaso lo haré. Pero el mecanismo es automático. Siempre tendemos a imitar a los demás precisamente para no salirnos de la norma. De la norma, claro.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho con tus explicaciones y esperamos volverte a ver muy pronto aquí en Yo Mono. Encantado, un placer. Ahora quiero presentaros una videoconferencia muy especial con Andrew Whiting. Es un experto en cultura e innovación de la Universidad de St Andrews, en Escocia, y lo hemos tenido que hacer por videoconferencia porque está ahora mismo en la selva, es decir, no podía venir con nosotros a plató. Vamos a ver esta videoconferencia de la que aprenderemos muchísimo. Good afternoon, Scotland. Buenas tardes, Escocia. Buenas tardes, señor Whiting. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenas. La innovación es un concepto simple. Crear algo que es nuevo. Así que, cuando los políticos hablan de innovaciones, se refieren también a algo que es nuevo. Cuando hablamos de animales sería lo mismo. Un chimpancé inventando un nuevo comportamiento. Un palo para usarlo como herramienta, por ejemplo. Cuando la gente habla sobre la cultura, pensamos en ópera, en teatro, música, en este tipo de cosas, pero sabemos que es mucho más que eso. Es solo una pequeña parte de la historia. Así que, ¿cómo explicarías a nuestra audiencia qué es la cultura en un sentido amplio? Es todo lo que aprendemos de otros. Eso incluye cosas como, por ejemplo, las cosas que comemos. ¿Cómo las comemos? La manera en que nos saludamos, nuestras ropas, instituciones, lenguaje, y todo son cosas fáciles de encontrar alrededor del mundo. Es casi para todos los humanos, porque si piensas en lo que tienes en tu cerebro, la mayoría ha sido puesto ahí por tu cultura. ¿Cuáles son los factores más importantes cuando hablamos de difundir la innovación en grandes simios y en humanos? Que otros pueden observar y aprender de ello. Entonces comienza a difundirse de un individuo a otro. Por lo que he visto en mis estudios y lecturas, la tolerancia es uno de los factores más importantes para difundir la cultura. Porque si no eres tolerante a la proximidad de otros, estos no pueden aprender de ti. Así que parece como uno de esos factores relevantes, ¿verdad? Si el individuo que inventa es una persona de alto rango al que todos tienen miedo, no se atreverán a ir a su lado para aprender de él. Entonces el comportamiento no se difundirá. Eso es verdad. De todas maneras, lo que hemos visto en animales y en humanos, lo que se pasa de una generación a otra es de padres a hijos. Y por lo tanto, los padres normalmente son muy tolerantes con sus crías. Podemos acumular cultura, podemos acumular conocimiento con la escritura y con los libros, pero ellos pueden hacerlo también de una manera limitada. ¿Qué crees tú, Andrew? Creo que el ejemplo más impresionante de chimpancés fue descrito en África Central por un científico que se llama Cricket Sands y su colega Dave Morgan. En ese caso, los chimpancés podían llegar a conseguir termitas que había debajo del suelo, y lo hacían a profundidades de hasta medio metro. Lo que hacían los chimpancés era detectar uno de esos lugares, y luego venían con varios palos preparados. Los traían en su boca ya preparados para usarlos en la pesca. Podrían usar los que había allí mismo, pero no. Ellos traían palos que habían usado otras veces y luego cavaban en la tierra hasta 2 pies o incluso medio metro. Eso creaba un túnel. Luego dejaban el palo a un lado. Y entonces sí, cogían otras ramas más finas y las usaban para pescar las termitas. Y luego las metían cuidadosamente para obtener las hormigas. De hecho, es un misterio cómo lo saben, porque las hormigas son invisibles a esas profundidades. Así que lo más probable es que les haya tomado muchos años, incluso siglos o milenios en desarrollarlo. Al fin y al cabo, lo que realmente nos caracteriza como especie es que vivimos en grandes grupos. Nuestros ancestros vivían en pequeños grupos, en los que colaboraban en la caza. ¿Por qué fueron exitosos? Si alguien se inventaba un mejor arco, podía compartir la información con el resto. Y entonces, todos podían usarlo, y así eran mejores cazadores que los otros. Muchas gracias, Andrew, por compartir este tiempo. Hasta pronto. Adiós. Bye.
Interesantísimo Andrew White, como siempre. Pero me consta que Roger tiene muchas cosas que enseñarnos esta noche. Así que, Roger, pasa con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer cositas, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Os dejo unas cosas aquí. Traigo juguetes que me aburro, ¿sabéis? Para mí también hay. Hombre, para ti siempre. Bueno, como estamos hablando de innovación, estos sabéis que son, bueno, los juguetes de construir para niños, os propongo un pequeño truco muy simple. Sin miraros el uno al otro, es decir, no me hagan trampas, ¿pueden, por favor, construir un pato? Bueno, pues vamos allá. Y sin mirarnos. Escóndete ahí, que no te vea, que siempre copia. Ya sabéis que en la innovación hay copia. No hay límite de tiempo. Hombre, tendría que haber límite de tiempo, pero la gente normal lo hace en 5 segundos. Bueno, 5 segundos. Pero no os preocupéis. Si queréis hacer el ruido del pato, lo podéis hacer. Muy bien, muy bien. Tú de patos no sabes, sabes de monos, ¿no? Sí, ya lo veo. Un poquito. Exactamente. Esto... Bueno, más muy o bien, menos. ahí, quédate ahí. Más o menos. Vale. Es que él ha visto más patos que yo. Sí, David te está salvando ya de... Bueno, lo mío es un pato que está ahí... Bueno. Ahí me gusta mucho el tuyo. Bueno, ahí. Envidia. Aquí está pasando, por favor, si lo podéis coger para que lo podamos ver, ¿vale? Bueno, veis el... bueno, que tiene... Espera, que le he puesto un ojo para atrás. Es el primer pato bizco de la historia. Este no. Y aquí el patiperro. Sí, el patiperro. Vale. Pero bueno. Todo el público que está en casa, todo el mundo tiene maneras de ver al pato, pero precisamente hay muchos temas de innovación que se producen compartiendo. ¿Podríamos generar un pato común? Podríamos, ¿vale? Pero de alguna manera, ¿qué tiene este pato que no tenga este pato? David, ¿dónde está el pato aquí? ¿Dónde lo ves? ¿Qué has buscado más? Bueno, me he guiado... Inicialmente por los ojos. Ajá. Lo que pasa es que he visto que he fallado y los he puesto al revés. Pero es un pato que siempre mira para atrás, no se fía. Claro. Y luego me he guiado por los dos hechos diferenciales para mí, que serían las patas y el pico. ¿Hay algo que te recuerde lo que has hecho? Sí, que no le he puesto la boca de pato. Vale. Yo solo, claro, ha sido muy acertado. No has el mío pensado. es más glotón. Sí, el Se tuyo... parece más a un pato. El tuyo es el típico pato parque que se te come hasta el bocadillo. Lo ya está alimentado. Y este es mío un patón. Bueno, este es el primer pato perro de la historia, ¿vale? El pato perro. Qué vergüenza. ¿Vale? Precisamente una de las cosas más interesantes que hay para innovar son de dónde vienen las ideas. Y aquí hay un autor muy conocido, que es Steven Johnson, que habla mucho de que las ideas surgen de cosas que nosotros tenemos en la cabeza y que pueden haber dormido mucho tiempo. Que no podemos pensar en el futuro si no es con mimbres del pasado. Bien, sí, eso sería exactamente. Muy probablemente, yo no sé cómo se inventó Águila Roja, y me imagino que tú debes tener alguna historia por ahí. La mente de los guionistas y de los creativos, supongo, pero ¿quién entra en esas mentes perturbadas? Bueno, precisamente puede ser esa perturbación, pero de algo del pasado, ¿no? Alguien que pensó en un héroe, alguien que... Sí, yo creo que supongo que asociando ideas separadas, ¿no? De bueno, el malo, el maniqueísmo siempre ha existido, entonces supongo un héroe, un villano, y a partir de ahí vas construyendo, y me imagino que juntando diferentes armas, diferentes estilos. Sí, porque una de las cosas innovadoras de la serie es eso. Sí, precisamente el estilo marcial que nosotros utilizamos, que no... Es uno de los factores que fomentan la creatividad, ¿no? La asociación de ideas, lo que dices ayer. No, ideas muy diferentes. Cuando ahora los anteriores invitados comentaba el tema de Chomsky, el tema de la inteligencia social, precisamente una de las cosas que dice Johnson es ¿cómo es posible que se produzca esas ideas, esas buenas ideas? Uno, porque alguien la tiene, pero curiosamente probablemente en otro lugar se produce, y eso, Pablo, tú sabes la historia de Darwin y Wallace, ¿no? Sí. Que salió al mismo tiempo y que incluso se decía que Darwin tuvo su teoría de la evolución en libretas que él escribía mucho antes de promulgarla, de poderla decir. Sí, sin duda, en el Beagle ya comenzó a tomar notas al respecto. Pero él no se dio cuenta, ¿no? Hasta que ya pudo conformar la teoría. Sí. Ahora me toca sorprender a mí, como siempre, pero con los animales. Vamos a ver un caso de uso de medicinas en animales. Y aquí tenemos a los monos capuchinos que viven en Sudamérica y tienen un comportamiento fascinante. Y es que cogen la cebolla o otras frutas que son repelentes de insectos y se la frotan por el cuerpo. De esta manera utilizan un insecticida. Yo he tenido la suerte de poder ver en directo en Costa Rica, en la selva de Costa Rica, a esta especie, y lo que hacían era usar la planta de la citronela y se frotaban todo el pelaje. Bueno, pues la citronela es el mismo componente que usamos para fabricar antimosquitos los humanos.
Imaginaos, ¿no? Y hasta en eso convergemos, en el uso de sustancias químicas. Hay mucha innovación centrada en cosas que la naturaleza hace y que copiamos los laboratorios. Sí, el helicóptero, dicen que, bueno, que fue copiado del colibrí, ¿no? Del vuelo estático que es capaz. No, incluso de pequeños, ¿os acordáis de esas hojas, ¿no? que tirabas y bajaban haciendo un helicóptero? ¿Os acordáis? Sí. Unas hojas de árbol típico, que yo no sé en Cantabria se veían esos árboles, pero de alguna manera... Sí, sí, tiras- Vale, sí, sí, que sí, tenía sí, como sí, una sí. capuchita, ¿no? Como Sí, del- y era como Sí, muy del divertido calimero. y te podías tirar mucho rato tirando. Y eso, Bueno, y Internet, el cómo se dirige el tráfico en Internet también ha sido copiado del modelo de las hormigas, que van dejando una feromona. Sí. Entonces, digamos que la red va detectando por dónde corre el tráfico y escoge una u otra vía según la saturación, según También- esas feromonas químicas, ¿no? También hay artes marciales que se basan en movimientos de animales. Hay una, ¿Ah, sí? una Sí. vertiente del Kung Fu. Ah, bueno, me que acuerdo de tiene- Kung Fu Panda, claro, que tenía. Sí. un poco más apurado. Con Sí, sí. Apurado. Bueno, es interesante también saber que la innovación en este país tiene elementos muy destacables. A todo le metemos palo. Sí, es ¿Fijáis? verdad. Es un poco... El chupa chup es una invención de aquí. Por ejemplo, la fregona es una invención de aquí. Y palo que te meto, Y ¿no? palo, siempre es un palo. Las multas de tráfico es palo que Son te un meto. palo. Pero bueno, en ese sentido, a todo le metemos palo. Hablando de palos, ¿qué te parece si vemos un vídeo? Perfecto. Pues venga, Vamos vamos. a verlo. Bueno, fijaos como para poder tocar la cámara, algo que le supone un elemento extraño, lo que ha hecho ha sido fabricar una herramienta, cortar las ramas que le sobraban y entonces usar esta rama. ¿Qué os ha parecido? Bueno, a mí me ha parecido que estamos viendo un capítulo de Águila Roja de hace unos años, ¿no? ¿Has visto con el palo que Sí, hacía? básicamente era yo tapá. Sí, eras tú. Era con el antifaz. Con el pelo Como poniendo un así antifaz directamente. tirado hacia atrás. No, me parece sorprendente, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de que entre Javier Cebreiros. ¿Qué vienes? A que generemos el debate sobre claro. el primate interior de David, ¿Le ¿verdad? apetecía saber de antes de primates? Primate Pues no. interior. Sí, es que David, aquí te hemos hecho una trampa. En realidad te hemos traído para elegir Para que hagamos una. cuál es tu primate Ahora interior. empieza. Es decir, vamos a descubrir de todas las especies de primates que tenemos en un cajón selva particular que ahora te enseñaremos, cuál es el primate interior tuyo, ¿vale? Lo vamos a discutir, Bueno, es un debate capuchino. intenso, ¿eh? A veces Capuchino. acabamos mal incluso. bonobo. Así que, bueno, Hay ¿me algún acompañáis mono un al poquito- armario? Venga, vamos. No, ya nos lo explicarás en privado. ¿Estás preparado, David, para ver el primate interior? ¿Es un primate que sale del armario? No, aquí está nuestra colección de primates. Nuestra colección de primates A y ver. vamos a ver cuál es el que tiene una personalidad más parecida a la tuya. ¿De acuerdo? Eso lo habéis Se ve hemos a simple estudiado, vista, en eso se profundidad, ve, sí, además. no, Ahí no, va. ya verás. ¡Tras! Ahí lo tienes. Tenemos, como Yo es que veis, lo tengo clarísimo. siete especies de primates O diferentes. sea, yo soy una herencia de estas 7 especies. Bueno, diríamos. todos lo somos, de alguna manera, hemos compartido evolución, no es que descendamos de ellos han evolucionado como nosotros también, pero tenemos todos, ellos y nosotros, un ancestro común, de hace muchos millones de años. Lo voy pillando, voy pillando. Y vamos a ver cuál de ellos se parece más a ti. Yo lo tengo claro, porque el orangután, ¿no? Es habilidoso con las manos y además tiene ahí una melena, ¿no? Así que Se yo- parece, ¿no? Ah, yo pensaba que voto todos por- tenían rasgos. por el porque orangután. el pelo, cuando te lías cigarros, ¿no? El ceño fruncido. Yo te veo aquí, yo te veo aquí. Vale, te he puesto por ese, pero a ver. ¿Y Rullet, tú qué opinas? Yo creo el mono araña, pero más por el mito de lo que salta y se mueve ¿Mono este araña buen es este? hombre. Sí, sí. Bueno. Es mucho más. Más al día, ¿eh? grande tú, pero- Bueno, pues el mono araña tiene algo en común con David, seguramente, y es que se cuida mucho el pelo. El mono araña... Seguro que se lo cuida más el mono araña que yo. El pelo. Y os cuento por qué. Se lo tiñe ya. En las selvas de Costa Rica, otro de los comportamientos que he tenido la suerte de observar, estos monos lo que hacen es coger una especie de nueces que se llaman pelos de mono, peines de mono, perdón, y tienen unos pinchos. Bueno, pues dentro de esas frutas está la misma sustancia química que usamos para fabricar champús anticaída, etcétera, ¿no? Minoxidil, Bueno, monoxidil, muy bien, efectivamente, Claro, esa que es la está al sustancia día, química. te viene Bueno, por- pues están todo el día cuidándose el pelo y frotándose con este fruto. Así que, David, te quedas con el mono araña. Mono araña. Qué bueno. Bueno, sí que tiene la mirada, ¿no? En la mirada hay un algo de...
Yo creo que es muy acertado. Lo llegas a ver, me tiño la barba de rojo, ¿no? Ya. David, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y bueno, gracias por todo. Hoy hemos visto que las relaciones sociales entre individuos son fundamentales para incentivar la creatividad. La innovación y la creatividad han hecho de nuestra especie la más exitosa del planeta Tierra. Hasta la semana que viene, primates humanos.